Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualo.es, amplificador operacional número 40, circuitos, y nos pide en este hallar V0 en función de VI, hallar V0 en función de voltaje inicio. Voltaje en la entrada entra aquí y tenemos este circuito. Tenemos realimentación negativa, por lo tanto, si hay negative feedback, podemos poner, estamos en la zona no saturada. Lógicamente, si aquí esto está alimentado a 10 y menos 10 voltios, aquí no podemos tener 12, 15 o lo que sea. Estamos dentro de zona de saturación. V más, voltaje en el no inversor igual al voltaje aquí. Intensidad 0 en los dos. Y tenemos que el V menos igual al V más. ¿Qué voltaje tenemos aquí? Esto está a tierra 0 y aquí tengo V0. Como aquí no hay intensidad de corriente, esto es un divisor de tensión. Voltaje aquí, V menos, será el voltaje que hay aquí arriba, V0, por el divisor de tensión. Resistencia de abajo, 10. Como las dos son iguales, la mitad. V0 partido por 2. Bueno, vamos a ponerlo bien. V voltaje en el menos será el voltaje de salida entre 2. Esto será V0 partido por 2. Voltaje aquí. Voltaje aquí tenemos un VI, esto es 0, y aquí un V0. El voltaje aquí será por superposición. Vamos a dibujarlo aparte, por si se ve mejor. Aquí tengo VI, una resistencia R, V más. Aquí tengo una resistencia R que va a tierra. Y aquí otra resistencia R y V0. Entonces, el voltaje, voltaje aquí será el voltaje que detecte que hay en este punto si esto está a tierra, más el voltaje debido a este fuente de voltaje si esto está a tierra. Como esto hemos llevado 5K, este es 5K y 1K, podemos calcular cuál es el voltaje más. Voltaje V más será, debido a la fuente de voltaje esta de aquí, VI, voltaje total por resistencia de abajo, pero el problema es que esto está en paralelo. Entonces tenemos la fuente de voltaje VI, la resistencia de 5 y luego en paralelo una resistencia de 1 y otra resistencia de 5. 1 y 5. Resistencia en paralelo es 5 por 1 es 5, entre la suma que es 6, 5 sextos. 5 entre 6 siempre da menor que la más pequeña, 0,83. Aquí esto equivale a 0,83 la resistencia. Entonces, la intensidad que pasa será el voltaje total, VI, por la resistencia de abajo, la resistencia que hay aquí abajo en paralelo es 0,83, partido por la suma de las dos. Esto es 5, pues 5 más 0,83, 5,83. Este es el voltaje que detecta aquí por superposición con este VI. Y lo mismo aquí en el otro lado, cuando esto está a tierra, estas dos están en paralelo, 5 y 1 me da lo mismo, 0,83, será más V0 por 0,83 resistencia de abajo, partido por la suma de las dos, que sigue siendo 5,83. Por lo tanto, ya podemos agruparlo esto. Al ser estos, vamos a dividir 0,83 entre 5,83 entre 5,83 y a 0,143. 0,143. V más igual a 0,143 por V1 más V0. V más es esto de aquí. V menos es esto de aquí y V más es 143 por V1 más V0. Como V menos y V más tienen que ser iguales, a ver negative feedback, copiamos esto y resolvemos. Esto tiene que ser igual a esto. Insertamos nueva página. Como son iguales, tenemos que V0 partido por 2 igual a 0,143 por V1, VI más V0. El 2 pasa a multiplicar 143 por 2 igual a 0,286. V0 igual a 0,286 V1 más 0,286 V0. Como quiero V0 en función de VI, despejo V0
este lo paso al otro lado restando, V0 menos 0,286 menos 1 igual a 0,72. 0,72 V0 igual a 0,286 V1, de donde V0 igual a 0,286 entre 0,72 V1. 0,286 entre 0,72. 0,286 entre 0,72 igual a 0,4. VI. 0,4 equivale a 2 quintos. A ver, el ejercicio lo tenía hecho. 2 entre 5 igual a 0,4. Vale, sí, esto es lo mismo que 2 quintos de VI. Por lo tanto, el voltaje en la salida en este circuito será 2 quintos de VI. V0 igual a 2 quintos del voltaje que introduzcamos aquí en la entrada. Si nos pregunta ahora cuál es la intensidad que atraviesa la carga, I sub L, pues I sub L será voltaje L, que es el V más, partido por la resistencia, que es 1K. O sea, coincidirá el voltaje este más, que hemos calculado aquí, 0,143 por V1 más V0. El V0 lo podemos sustituir aquí por 2 quintos de VI. El voltaje más será 0,143. V0 es 2 quintos de VI por V1, VI más 2 quintos de VI. 2 quintos más 1, 5 menos 5, esto es igual a 7 quintos de VI. Y entonces, bueno, pues eso, el voltaje más dependerá de 7 quintos del voltaje que haya aquí en la entrada. Si aquí pongo, vamos a poner eso, 5 voltios. 5 voltios de voltaje en la entrada, aquí tendré 7 voltios. 5 por 7 quintos me da 7 voltios. Aquí tengo 5 voltios, aquí tendría 7 voltios. Vamos a ver, voltaje 0 será 2 quintos de VI. VI es 5. Entre 2 quintos de 5, 5 y 5 se van, entonces aquí en la salida tendría 2 voltios. Aquí en la salida tendría 2 voltios. Yo pongo aquí 5 voltios, aquí aparecerán 7 y aquí tendríamos 2 voltios. Podríamos calcular las intensidades, a ver si todo esto nos cuadra. 5, 7 y 2. Hemos dicho 5 voltios, 5 voltios, 7 voltios y 2 voltios. Aquí las intensidades, aquí tenemos esto, hemos dicho que con un divisor de tensión, esto es la mitad, aquí habrá 1 voltio. La intensidad irá en este sentido. 2 menos 1, 1 voltio entre 10, 1 entre 10 da 0,1 miliamperio, que luego sigue por aquí, 0,1 miliamperio por 10 llega a 0. De 2 a 7, la corriente va en este sentido, 7 menos 2, 5. 5 entre R hemos puesto 5K, esto era 5K, 5K y este 1K. La intensidad hemos dicho 7 menos 2, 5 entre 5, 1 miliamperio. 1 miliamperio en este sentido. 7 menos 5, esto va hacia allí, de más a menos, 2 voltios entre 5, 2 quintos. 2 quintos de miliamperio en este sentido. Y aquí 7 entre 1, tenemos que serían 7 en este sentido. Vamos a ver si cuadra y vemos que aquí salen 7, aquí sale 1 y aquí sale 2 quintos. Tenemos algo que no está bien. Bueno, efectivamente aquí el error que he calculado antes, cuando he dicho V más, era VI más 2 quintos de VI, 7 quintos de VI, faltaba multiplicar por 0,143. ¿Vale? Entonces el 7 quintos este de aquí, 7 entre 5 por 0,143 igual a 0,2. ¿Vale? Entonces tenemos que V más es 0,2 VI. V más es igual a 0,2 de VI.
Vale, ahora ya sí que, entonces, esto, borro los datos estos. V más es 0,2 VI. Entonces aquí tenemos V más igual a 0,2 VI. Pero esto lo borramos. Todo esto aquí no. V más es 0,2 de VI. Tengo que V más 0,2 de VI. Y V out en la salida era 2/5 de VI o 0,4. Así que pongo 5 voltios. V más es 0,2, 5 entre 0,2, 5 entre 0,2 igual a 25. Bueno, al revés, VI 5 por 0,2, 5 por 0,2 igual a 1 voltio. Aquí tengo 1 voltio, vale, esto ya. Y en la salida tengo 0,4 de 5, 0,4 por 5, que será 2,4 por 5 igual a 2. Vout 0,4, aquí me falta también el VI. Si el VI he puesto 5 voltios, 5 por 0,4, 2 voltios. Aquí tendré 2 voltios. Entonces ahora vamos a hacer los cálculos. Aquí, bueno, el de arriba de 2 a 1 era 1 entre 10, 0,1 y aquí sigue 0,1. De 2 a 1 aquí va 1 voltio, entre 5 es 1/5. 1/5 es 0,2. De 5 a 1 hacia allí 4, 4 entre 5, 4/5. Bueno, vamos a poner 4/5. 4/5 de miliamperio, diferencia de voltaje entre R. Y de aquí a aquí, 1 entre 1, aquí me queda 1. Entonces nos tendría que cuadrar que 4/5. 4/5, hacemos 4 entre 5, que me da 0,8. Este que es 0,8, este que es 0,2 y sale 1 miliamperio este aquí. Bueno, esto ahora ya sí que es correcto y los datos que hemos obtenido es V más 0,2 de VI y V out 2/5 de VI.